La creciente resistencia de las sociedades ante los desplazamientos migratorios modernos surge de sus consecuencias políticas, económicas y sociales. La natural tendencia del hombre a emigrar cuando las condiciones locales no le son propicias se ha ido transformando en invasiones silentes y saqueos de recursos enarbolando razones humanitarias. Algunos organismos oficiales especializados en temas de defensa observaron esta tendencia en los años 70 y 80 del siglo pasado. No fueron escuchados o se desecharon sus advertencias. Décadas después, con las evidencias a la vista, no solo se desempolvaron aquellos informes, sino que se comenzó a observar con mayor detenimiento la composición y dinámica de los flujos migratorios masivos. Lo que sigue es un panorama del perfilado realizado por diversos organismos de varios países sobre los grandes flujos migratorios, destacando los segmentos o núcleos de interés en relación a la seguridad nacional. El principal riesgo detectado es el arribo masivo de migrantes comprometidos con el islamismo radical. Ha quedado suficientemente demostrado en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y hasta en Japón que su cometido es imponer su religión y pautas de organización y comportamientos sociales. No muestran interés en integrarse a la sociedad de acogida, sino todo lo contrario. Tampoco representa un sector económicamente productivo, porque en promedio, el 54% en Europa, de estas personas vive de subsidios y aportes estatales. El resto desarrollan labores básicas o cuentapropistas y en general lo hacen por fuera de los circuitos impositivos. Constituyen guetos en barrios o regiones e imponen sus normas ante la pasividad de las autoridades. Esto es España, Francia, Reino Unido, Bélgica, entre otros. Otro segmento detectado es el de los refugiados políticos. Las condiciones administrativas para solicitar asilo o protección permiten a personas arribar a un país sin documentación personal y sin historial personal fehaciente. Son recibidos bajo razones humanitarias y se les concede documentación provisoria, alimentación, residencia y libre circulación. Si bien hay personas que requieren de esta protección, estas facilidades han sido utilizadas destruyendo documentación personal y construyendo relatos imposibles de verificar debido a que su país de origen se niega o afirma carecer de datos sobre esa persona. La hipótesis de riesgo es que pueden ser terroristas o delincuentes con distinto grado de peligrosidad. Los conflictos armados o la instauración de dictaduras generan desplazamientos masivos. Pero se ha observado que además esos desplazamientos masivos suelen ser estimulados desde sus gobiernos locales. Representan una perversa manera de trasladar a terceros países el costo de asistencia de millones de personas. Son los casos de Líbano, Siria, Balcanes, Venezuela, Libia y varios otros países de África. En general, son flujos migratorios con escasa formación y carentes de recursos económicos. Representan millones de personas que son sostenidas por la economía de los países de acogida. Su aporte económico es escaso, entre el 47 y el 63% en América Latina, se desenvuelven en trabajos básicos, cuentapropismo y economía marginal. En los últimos años ha sido detectado un subgrupo de esta corriente. Son aquellos que se instalan en países que ofrecen asistencia social y servicios sin costo o contraprestación. Cuando las condiciones de esas ventajas se modifican, pasan a otro país para repetir la experiencia. Son muy hábiles para aprovechar al máximo las ventajas ofrecidas. Suelen incorporarse a asentamientos precarios o guetos de connacionales. Su aporte económico no resulta significativo por desempeñarse en una zona gris impositiva.
Chile y Argentina pareciera que son los dos países más afectados por estos flujos en América del Sur. Otro segmento detectado es el de los emigrantes que utilizan terceros países como puente antes de trasladarse a Estados Unidos o Europa. En general, son personas con grado educativo y formación profesional. Durante la permanencia en el país trabajan, gestionan documentación y ciudadanía, la cual es el objetivo por otorgar un pasaporte. Utilizan servicios de salud y de educación y suelen gestionar del Estado algunos beneficios adicionales, siempre y cuando no afecte su objetivo final de nacionalidad y pasaporte. Luego abandonan el país sin haber realizado aportes significativos al mismo. Es habitual que estas personas hayan desembolsado sumas de dinero para facilitar su salida del país de origen, traslado y gestiones en el país de destino. Argentina y Uruguay, y en menor medida Chile, son los más afectados por esta corriente, sumando a Costa Rica y México en el norte continental. La novedad es un segmento que tendría objetivos a mediano y largo plazo. Eso aún está en estudio. Se trata de grupos de personas que tratan de influir en la política del país de acogida mediante la construcción de una masa crítica de electores afines. Suman con nacionales u otros extranjeros afines y, llegado el momento, intervienen en favor de uno u otro candidato local, pudiendo incluso presentar postulantes propios. En Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Francia, España y otros países de Europa han obtenido logros sustantivos. Ya existen países que han instrumentado algunas medidas para contener o rechazar a estos segmentos. Estados Unidos es el más visible, pero los países del Golfo Pérsico ya lo hacen desde hace más de 20 años con singular éxito. Nuevos países se sumarán en breve, entre ellos Chile, Argentina y Ecuador. Las medidas implementadas y en estudio apuntan a dos aspectos que, corregidos, ayudarían a disminuir considerablemente los riesgos: requisitos de ingreso en frontera y requisitos de documentación y estadía. Veamos. En primer término, se exigiría contar con cobertura internacional de salud vigente y válida durante el periodo declarado de estadía, además de exigir demostrar recursos económicos suficientes para ese mismo periodo. Esto contendría la habitual práctica de ingresar por turismo durante 60-90 días y utilizar los servicios de salud sin abonar aranceles. En el caso de ingresos al país para desempeñar alguna labor o estudios, se exigirá revalidar ante autoridad competente su calificación educativa, profesional y experiencia laboral. Se estudia crear un régimen laboral especial que permita a las empresas contratar personal extranjero, facilitando el ingreso de personas con contrato previamente homologado por autoridad competente. Las condiciones del acuerdo serán libres entre las partes, pero deberán incluir boleto de ingreso y egreso válido al término del contrato y provisión de vivienda. Los contratados obtendrían automáticamente una residencia legal provisoria revocable durante el tiempo estipulado. Las medidas para desalentar el tráfico de personas y la utilización de los recursos del Estado, por ejemplo el pasaporte, por extranjeros, apuntan a establecer un plazo de 20 o más años de residencia efectiva en el país, con aportes impositivos acordes, para recién comenzar a gestionar la ciudadanía. En el caso de los niños nacidos en el país de padres extranjeros, estos tendrán la nacionalidad de los padres o de uno de los dos progenitores. Estiman que estas simples medidas desactivarían el uso de documentación nacional para viajar a terceros países y obtener ciudadanía por nacimiento, que es extensible además para el grupo familiar. En el caso de los refugiados políticos o asilados, no se les permitiría desplazarse por el territorio hasta no determinar de modo fehaciente su identidad y situación. En caso de resultar positiva, no podrán realizar actividad política local o internacional.
Si fueran rechazados, serán puestos a disposición de ACNUR, quienes en un plazo máximo de 48 horas los deberán sacar del país. Nada de esto es nuevo. Son medidas que ya se aplican en distintas partes del mundo con éxito. Incluso en algunos países son aún mucho más estrictas. La falta de convicciones e incluso cierta timidez política hace que no se implementen como normas internacionales. Soy Walter Raymond, periodista.